¿Qué tal? Video tutorial número 15 del curso de jQuery, en el que vamos a seguir profundizando en los métodos Ajax de jQuery. Vamos a centrarnos ahora en ver cómo pasar datos al servidor. Hasta ahora nos hemos centrado en las tareas de recuperar archivos de datos estáticos desde el servidor web. Pero las técnicas Ajax realmente son útiles cuando el servidor puede acceder dinámicamente a datos basados en entradas que se envían del navegador al servidor. Pues una vez más jQuery va a ayudarnos a hacer esto. Todos los métodos que hemos usado hasta ahora se pueden modificar y hacer que el transfer, en lugar de ser en una única dirección, sea en las dos direcciones: navegador-servidor, servidor-navegador. Como la demostración de estas técnicas requiere interacción con el servidor web, vamos a tener que usar algún lenguaje del lado del servidor. Vamos a usar PHP, el más utilizado y libremente disponible. Veremos cómo hacerlo utilizando como sistema, como método para solicitar datos, las requests, mediante el uso del método get y el método post, que usando jQuery prácticamente no hay diferencia, únicamente por la extensión, el tamaño que pueda tener la petición. Podría ser que fuera mejor usar post que get. Si no es así, cosa que no debe ocurrir a no ser que la petición sea muy larga, es exactamente igual usar cualquiera de los dos métodos. Para ilustrar esta comunicación entre el cliente y el servidor, vamos a escribir un script que posteriormente llamaremos desde nuestra página web, pulsando sobre un enlace a cada una de las entradas del diccionario. La entrada elegida dependerá de un parámetro que será el que enviemos desde el navegador. Nuestro script pondrá los datos dentro de una estructura interna. Vamos a ver primero ese archivo PHP, ese script PHP. Aquí tenemos ese script. Para guardar la información vamos a utilizar un array. Probablemente en un caso práctico este array habría que recuperarlo de una base de datos. La recuperación de datos de una base de datos y convertirlo en un array está visto perfectamente en el curso de PHP MySQL. Vamos a hacerlo aquí. En este script tenemos ya la información para cada una de las entradas y, como vemos dentro del array, seguimos manteniendo los distintos elementos que usábamos en las otras versiones. Parte, que en este caso hace referencia al tipo de palabra, la definición, y si hay alguna otra explicación dentro del elemento cita. Como vemos, por tanto, la estructura se repite, son varias palabras, se podrían ampliar. Como vemos, lo tenemos dentro del array de nombre entradas, y en esta otra parte del script es donde recuperamos esa información del array, e igual que hicimos en los otros casos, iremos creando las etiquetas que necesitamos e iremos recuperando la información de los distintos elementos que forman el array: término, parte, definición. De nuevo, si estás habituado a trabajar con PHP, pues es un script sencillo, sin más problemas. Si no es así, pues te remito al punto 1 repetido tantas veces. jQuery tiene muchas versiones ya creadas, hay muchos plugins que se pueden usar sin más problema, pero desde el momento que quieras personalizarlos y quieras crearlos por ti mismo, es necesario dominar, conocer, por lo menos saber moverse por las distintas tecnologías web de las que ya hemos hablado, ahora también incluido el lenguaje del lado del servidor, PHP en este caso. Vamos a guardar este archivo, vamos a llamarle por ejemplo ephp por la letra de la que forma la primera de las palabras que aquí ponemos, y veamos ahora cómo podemos acceder a este archivo. De modo genérico podemos acceder llamando al archivo y pasándole como parámetros el valor que tenga término por el cual buscamos. Por ejemplo, para buscar educar, que es uno de los que aparece,
tendríamos que escribirlo de este modo. En modo diseño tenemos ese enlace educar, que si probamos en el navegador, al pulsar, como vemos, se nos abre el contenido que tenemos en el servidor, en ese archivo PHP. De momento sin ningún formato, porque no lo estamos usando desde nuestra aplicación, pero ya vemos cómo la conexión con el servidor se lleva a cabo. Veamos entonces cómo incorporar esto dentro de nuestra aplicación. En lugar de utilizar los botones, como hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer dos variantes. En la primera lo que haremos es poner un enlace para cada una de las palabras, y al pulsar sobre ella se ejecutará esa llamada al servidor como la que veíamos ahora. Así que para empezar vamos a nuestro archivo diccionario HTML, y después del último de los divs con las distintas letras que hemos incluido, incluimos este nuevo div para la letra E, con el id de letra E, y dentro de él, como vemos, en una lista vamos incluyendo los distintos enlaces a los términos que tenemos en el archivo PHP. Los que aquí vemos podrían ser los que fuera. Si pasamos a modo diseño, aquí vemos la lista sobre la cual tendremos que pulsar. Posteriormente veremos también cómo hacerlo con una caja de entrada de texto en un formulario. Pero de momento creemos el código JavaScript para que cuando pulsemos sobre uno de estos enlaces haga la petición al servidor, recupere la información y nos lo muestre en pantalla como con los otros ejemplos. Por tanto, necesitamos obtener el código JavaScript para llamar a ese script PHP y que contenga los parámetros correctos para cada uno de los términos. Podríamos hacerlo mediante el uso del mecanismo que ya hemos utilizado en otras ocasiones, el uso del método load. Así que lo que tendríamos que hacer es añadir a la consulta el string después de la URL, como el ejemplo que veíamos también hace un momento. Pero para no tener que andar repitiendo para cada término, vamos a utilizar el constructor get de jQuery, que nos va a permitir hacerlo mediante la creación de una especie de mapa. Get, que de nuevo podemos ver dentro de la documentación de jQuery, ya nos indican aquí que hay que tener cuidado, ya que puede ser, como aquí vemos, un método para la manipulación del DOM, o lo que queremos nosotros en este momento, que aquí lo tenemos, que es para la transferencia de datos. Por tanto, es para el uso del sistema de requests del navegador, el método que se conoce como método get. Así lo tenemos que utilizar en jQuery. Para empezar hacemos como en los anteriores ejemplos. Primero indicamos el selector, que será en este caso el que lleve el id letra E, y utilizando el método click al que le aplicamos una función. Esto, por tanto, como vemos, exactamente lo que ya estamos haciendo. Y ahora dentro de la función, como decíamos, empezamos por utilizar el método get. Método get al que vamos a pasar como primer parámetro el archivo al que queremos aplicárselo, que recuerda que es el archivo ePHP. Y ahora como segundo parámetro tenemos que indicarle ese mapa con la información que queremos recuperar. Y en este mapa, que siempre va a ser un par de claves valor, la clave siempre va a ser la misma, que es término, y el valor variará dependiendo del enlace sobre el que pulsemos, y lo ponemos de este modo, término, y el otro es el texto que contenga en cada caso. Y ahora como tercer parámetro tenemos que indicar qué queremos hacer con esta información que recuperamos aquí. Vamos a aplicarle de nuevo una función para indicarle que nos lo muestre dentro del div diccionario, que es el que estamos utilizando, y que lo convierta en HTML. Así que creamos esa función y dentro de ella incluimos lo que va a llevar a cabo, que ahí lo vemos, el diccionario,
el método HTML, y como contenido le pasamos data, que será la que recuperamos aquí. Cada uno de los términos tiene un enlace. Vamos a incluir un return false para que, en caso de que alguien no tenga activado JavaScript, que cuando pulse no siga el enlace, ya quedaría error. Recuerda que estas cosas son siempre importantes tenerlas en cuenta, así nos aseguramos de que los enlaces no se sigan. Con esto tenemos creado el código para todos los enlaces que aparezcan dentro del div con ID letra E. Vamos a guardarlo y probamos nuestra aplicación. Aquí tenemos el navegador con las funcionalidades que ya tenía y ahora añadidos esos enlaces, y cuando pulsamos sobre cualquiera de ellos vemos cómo nos aparece dentro del div diccionario con el contenido recuperado del script PHP. Veamos cómo hacer lo mismo ejecutando una petición POST. Estas peticiones HTTP, las HTTP requests, cuando utilizamos jQuery prácticamente son exactamente iguales cuando se usa GET que cuando se usa POST. Cuando trabajas desde el navegador, seguro que ya lo has hecho en ocasiones, cuando usamos el método GET, dentro del enlace a la propia página se le incluye la información para llevar a cabo la consulta en el servidor. Cuando se hace con POST no aparece directamente en la dirección, sino que se pasa internamente. Pero cuando llevamos a cabo las peticiones mediante AJAX, mediante llamadas AJAX, esta distinción también es invisible para el usuario. Así que, como decía, la única razón que puede haber para usar GET o POST es por el límite en el tamaño que puede tener el string. Así que si quisiéramos usar POST en lugar de GET sería tan sencillo, lo vemos en el código. ¿Cómo cambiar donde pusimos GET por POST? Simplemente con esto, si lo probamos, seguirá funcionando exactamente igual. En cuanto a la forma de trabajar y el resultado, como veremos, no vamos a notar ninguna diferencia. Aquí tenemos de nuevo con el método POST. Si pulsamos sobre cualquiera de los enlaces, como vemos, se lleva a cabo la petición y se muestra en pantalla exactamente igual. jQuery, incluso una vez más, nos permite simplificar el código usando directamente el método load, que si se le pasa el mapa de argumentos, como estamos haciendo ahora con get y post, en este caso, utiliza por defecto el método post siempre para el envío. Así que podríamos reducir esto, también sería totalmente funcional, en el que, como aquí vemos, le indicamos que en diccionario cargue y le pasamos exactamente lo mismo como parámetros, pero nos libramos de tener que escribir las funciones, se simplifica de nuevo el código. Esto tendría el mismo resultado. No vamos a volver a probarlo. Recuerda que con el código que acompaña el video tutorial irán todas las distintas versiones que estamos ahora viendo, comentadas o descomentadas, simplemente para probarlas, descoméntalas y ver el resultado. Veamos ahora cómo seguir haciendo esta comunicación en los dos sentidos, cliente-servidor, pero en lugar de utilizar enlaces, como aquí vemos con la letra A, vamos a hacerlo con un formulario. Vamos a empezar por incluir en nuestro archivo HTML, en diccionario HTML, un formulario simple dentro del div letra, donde hasta el momento los tenemos todos. Pues simplemente, como vemos, un ID letra F y con un campo de búsqueda sencillo, que aquí podemos ver en modo diseño. De nuevo tenemos que crear un script PHP para enviar la petición y que nos devuelva el contenido que concuerde. En este caso será un término de búsqueda que tenemos que escribir y que le pasaremos como un substring de un término del diccionario.
Aquí tenemos ese otro script PHP al que llamaremos fphp, en el cual, como vemos de nuevo, como arrays, un array de nombre entradas, vamos a incluir los distintos términos y sus partes, la definición, si tiene citas y demás. En esto exactamente igual que los otros. Y aquí al final, como vemos, utilizamos un loop for each para que para cada una de las entradas nos vaya creando los divs y vaya incluyendo la información que recuperemos. Como vemos, usamos el método php str post para que escanee la palabra y busque dentro de ella el string que estamos enviando. Veamos entonces ahora el código jQuery que necesitamos. Para empezar, de nuevo, tenemos que indicar el selector. Será ahora letra F, y recuerda, dentro de letra F un formulario, por tanto usaremos letra F form, y posteriormente también, en lugar de como hacíamos antes click, ahora lo que tenemos que poner como método es el método submit. Será cuando se pulse sobre el botón para enviar el formulario, cuando se tiene que ejecutar. Así que esta sería la primera parte: selector letra F form y el método que va a desencadenar la acción submit. Y ahora, como ya hacíamos en la última versión del anterior, vamos a usar directamente load para reducir el código. Indicamos como selector, por lo tanto, diccionario, y el método load al que le pasamos el mapa, que es donde vamos a tener que llevar a cabo alguna variación. Aquí lo vemos, el archivo, y como segundo parámetro, como vemos, tenemos que indicarle término, y aquí será el resultado de ese loop for each que vayamos haciendo. A continuación utilizamos el método val para recuperar la información que esté en el campo de formulario y convertirla. Puedes ver aquí también en la documentación de jQuery el funcionamiento de este método val, que es un método también que se usa en JavaScript. Si queremos val y de nuevo el return false, por si no tiene el navegador activado JavaScript, pues de este modo tenemos esta otra versión en la que ahora, con un formulario, con el uso del método load, pasándole como mapa la información, convirtiendo el contenido del formulario, y aquí tenemos la salida en el navegador. Ahora tenemos que incluir un término, tiene que ser algunos de los que esté incluido en nuestro script, o en su caso, si lo recuperáramos de una base de datos y lo convirtiéramos en un array, por ejemplo, pues todos los que allí estuvieran. Vamos a hacerlo con uno de los que se encuentra, por ejemplo, faltar, y aquí tenemos cómo nos devuelve la información, como con las otras versiones. Favor, que es otro de los que está, y ahí lo vemos. Este código tiene el efecto esperado, funciona, pero el script tiene que buscar los campos que le indicamos para cada uno de los nombres. Si el formulario se hace más complejo, con varias entradas, el código sería también más confuso. Afortunadamente, de nuevo, jQuery nos ofrece un atajo para conseguir lo mismo. Se trata de los métodos serialize, que actúan sobre un objeto jQuery y traducen los elementos DOM que concuerdan dentro de una consulta string, que será lo que pasemos como una petición AJAX. Así nos permite generalizar nuestro envío sin tener que hacerlo para cada uno de los elementos individualmente. Una vez más, puedes profundizar con algún ejemplo en concreto en el uso de estos métodos en la documentación de jQuery. Aquí tenemos ya esta versión con el uso del método serialize, la anterior versión comentada, y si lo probamos veríamos que el resultado es exactamente el mismo, aunque el trabajo del script es mucho más eficiente.
pues este método serialize de todos modos sigue sin reproducir exactamente el comportamiento cuando llevamos este tipo de consultas a través del navegador. Así que puede que para formularios complejos sea mejor usar un plugin para jQuery que se llama Form.js, del que hablaremos cuando dediquemos una parte del curso a los plugins. Hasta ahora lo que hemos hecho es realizar llamadas con métodos alias y esperar a que se muestre el resultado, eso sí, de modo asincrónico, sin congelar la pantalla, pero que se muestre sin ningún otro tipo de información o feedback al usuario sobre lo que está ocurriendo. Puede que a veces queramos tener información sobre el progreso de esa petición HTTP y cómo se está tramitando en el servidor. Para estos casos, de nuevo, jQuery nos ofrece un grupo de funciones que pueden ser usadas para registrar respuestas cuando tienen lugar distintos eventos AJAX. En concreto, vamos a ver ahora cómo trabajar con AJAX Start y AJAX Stop. Se trata de dos de esos métodos vigilantes que están esperando a que algo ocurra y cuando eso ocurre desencadenan el código asociado. Se pueden vincular a cualquier objeto jQuery y su funcionamiento es tan sencillo como cuando se inicia una petición AJAX se dispara AJAX Start y cuando termina, por lo tanto, cuando ya nos ha devuelto la respuesta el servidor, se dispara AJAX Stop. Cada uno de estos eventos, de estos vigilantes, tiene una función, un trozo de código asociado que se ejecuta cuando cada una de esas condiciones se cumple. En general suele ser para que se muestre una imagen, un GIF animado o un texto mientras se esté cargando. Veamos entonces cómo usar estos métodos para proveer un feedback al usuario que, si la conexión es lenta, que vea durante el tiempo que está ocurriendo cómo se está cargando. Vamos a verlo primero con un texto al que le damos un cierto estilo con CSS y posteriormente lo vemos con un GIF animado. Así que para empezar, en nuestra página HTML, diccionario HTML, vamos a crear un div al que le vamos a dar como ID cargando y dentro simplemente ponemos el texto cargando, como ahí vemos. Ahora vamos a crear una regla de estilo para aplicarle a este ID cargando. Aquí lo vemos, simplemente le damos un borde, un color de fondo y también lo colocamos con un margen para que aparezca a la derecha aproximadamente donde nos aparece el div diccionario con el contenido, justo para que mientras no aparezca el contenido se vea ese texto. De momento, si lo probamos en el navegador, aquí vemos cómo aparece ese texto con el estilo que le aplicamos. No queremos que sea así, queremos que se muestre solo mientras ese lapso de tiempo entre que se esté ejecutando AJAX Start y AJAX Stop. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es en la regla CSS poner display none para que de entrada no se muestre. Así que dentro de la regla cargando le añadimos display none. De este modo, de entrada, el div que contiene la palabra cargando no se mostrará. Y ahora vamos a escribir el código jQuery para que utilice esos métodos AJAX Start y AJAX Stop. Su aplicación de nuevo es totalmente directa. Lo vemos aquí. Veríamos cómo aplicar AJAX Start. Simplemente indicamos como selector cargando y AJAX Start function en que le indiquemos que des, por lo tanto el div con el ID cargando se muestre. Simplemente esto. Y ahora también podemos ampliarlo de modo muy sencillo para que se ejecute sobre el mismo también el AJAX Stop. Aquí tenemos comentada la anterior versión y ahora aquí tenemos la última, la nueva, en la que, como vemos, de nuevo la primera parte igual, y ahora aquí lo que hacemos es añadirle AJAX Stop e indicar en este caso que lo que tiene que hacer des, que es el div con ID cargando, es ocultarse. Por tanto, cuando empiece la petición AJAX,
se ejecuta esta parte des show, y cuando se termina la petición Ajax stop, esta parte des high, ni más ni menos. Es un ejemplo de la potencialidad de jQuery. Más directo sería imposible. Para poder probarlo, he subido la aplicación a un servidor remoto, porque si no en el local el tiempo de espera es mínimo y no se ve prácticamente el texto de carga. Ahora aquí en el remoto, si pulsamos, observa cómo aparece mientras está cargando el texto, y desaparece en cualquiera de los sistemas que utilizamos. Desaparece cuando se termina de cargar Ajax Start, Ajax Stop. Vamos a ver cómo modificarlo para, en lugar de que aparezca un texto, que aparezca un GIF animado. Muy sencillo, no tiene ya nada que ver ni con jQuery ni nada, pero bueno, lo vemos en un momento. Para empezar, conseguimos el GIF animado. Puede ser un muy buen sitio, Ajax Load Info, un lugar en el cual aquí simplemente tenemos que indicar el tipo de cargador que queremos. Tiene una variedad considerable. Elegimos el que más nos guste. Le indicamos un color de fondo si queremos que sea transparente, un color para el propio cargador, y una vez que lo tengamos elegido pulsamos en generar y posteriormente pulsamos aquí en descargar. Sin más, ya nos lo baja como GIF. Es un GIF animado. Yo ya lo tengo, pero desde aquí escoge el que más te guste y tendrás un GIF animado. Pues ahora simplemente lo que hacemos en nuestra página HTML, comento primero el div cargando que usábamos antes para que no aparezca dos veces, y creamos un nuevo div al que vamos a llamar, por ejemplo, cargando imagen, y dentro ponemos la ruta a esa imagen en concreto. Cargador 2 GIF, que está, bueno, por eso la ruta es directa, en el mismo directorio donde tenemos este archivo HTML. Pues ahora también en la regla CSS, en lugar de una regla cargando, otra cargando imagen, y en el jQuery también, en lugar de utilizar como selector el div cargando, utilizamos el selector, el div cargando imagen, y nada más. Aquí tenemos en la regla aplicarle, la regla CSS de estilo para cargando imagen, en la cual ya no es necesario poner un color de fondo y demás, simplemente el padding y el margen para que nos aparezca donde queremos, y el display none, desde luego también, para que no aparezca en un principio. Y en el código jQuery he puesto aquí de nuevo comentado el anterior, aunque en este caso me haría falta porque lo único que hay que cambiar es aquí en el selector del div, en lugar de cargando imagen. El resto del código es exactamente el mismo. Pues con esto, ahora en lugar de aparecer el texto, con ese estilo que le diéramos, aparecerá la imagen. Si lo probamos de nuevo en el servidor remoto para que dé tiempo a verse la imagen, si pulsamos, observa como en el tiempo de carga aparece el GIF. No es mucho tiempo, pero creo que se debe ver. Si no, pruebas la aplicación que irá con todo. Observa que estamos usando métodos globales que no dependen del modo particular en el que se lleva a cabo la comunicación Ajax. El resultado es el mismo si usamos el método load o si usamos el método getJSON o cualquiera de los otros. Cuando se activan Ajax Start o Ajax Stop, llevan a cabo exactamente lo mismo con cualquiera de los métodos de comunicación Ajax. Para este caso en concreto, este comportamiento global es el más deseable, pero recuerda que jQuery cuenta también con métodos vigilantes, vamos a llamarle así, que sean más específicos. Los veamos antes. Métodos como Ajax Error, que como respuesta envía una referencia al objeto XML HTTP request, y esto puede ser usado para diferenciar entre unas peticiones y otras y por tanto poder proveer diferentes comportamientos también. Otro manejo más específico puede lograrse usando la función de bajo nivel Ajax. Todas las funciones Ajax que hemos discutido llaman siempre a esta función de bajo nivel Ajax internamente.
Esta función global nos provee con una amplia variedad de opciones. Varias de ellas son manejadores para eventos específicos relacionados con las consultas Ajax. Pero de todos modos, una vez más, el modo más común de interactuar con las peticiones, ya lo hemos visto, y es el uso de los callback, las respuestas. Ya lo hemos usado en varias ocasiones a lo largo del curso para poder interpretar los datos devueltos desde el servidor y poblar la página con esos resultados. Pues puede ser también usado para llevar a cabo este tipo de feedbacks de intercambio de información. Veamos, por ejemplo, cómo usarlo cuando utilizamos el método load. Uno de los que usamos, en este caso, para cargar información desde el servidor. Si volvemos a nuestro código, a jQuery, aquí tenemos la parte del código con el que cargamos la información del archivo HTML, el primero que hicimos. Pues podemos llevar a cabo una pequeña mejora utilizando alguno de los métodos ya vistos. En este caso podemos hacer que el contenido, cuando se cargue en este diccionario, haga un fade en lugar de aparecer de golpe. Así que lo vamos a hacer que el método load tome un callback para que se dispare cuando se complete la carga. Aquí es donde tenemos la relación con Ajax, ya que esto se llevará a cabo cuando hayamos recibido la respuesta del servidor para mostrar en el navegador. Vamos a modificar este código y lo primero vamos a hacer, cuando se desencadene la función, que se oculte el contenido del diccionario para poder aplicarle el fade. Así que empezamos utilizando el método hide, también ya visto, que hará que se oculte el contenido. Y a continuación vamos a incluir dentro del método load un segundo parámetro que va a ser una función donde llevaremos a cabo el fade que estamos diciendo. Así que creamos esa función. Vamos a poner para abajo el cierre. Y ahora aquí, dentro de la función, es donde vamos a incluir el fade que queremos que nos haga. Ahí tenemos que se le aplique a des un fade in. Nos quedan de cerrar las llaves de la función y con esto, bueno, después de darle también un buen formateo, al estar escribiéndolo así, pues queda un poco cada una cosa por su sitio, pero con esto ya estaría el código bien para que lleve a cabo lo que estamos diciendo. Aquí lo tenemos, vamos a guardar y probar de nuevo a ver si en el vídeo tutorial se ve bien, pero ahora cuando pulsemos en el primer botón se llevará a cabo la petición, recuperará la información y nos la mostrará con un fade, como aquí le indicamos. Aquí lo tenemos, si pulsamos en el botón de A, observa cómo aparece con un fade, cosa que no ocurre con los otros, que aparecen de golpe. Sin embargo, en A, ese fade, que quizás en el vídeo tutorial no se vea bien, pero pruébalo en el código y lo verás en funcionamiento. Con lo que llevamos visto queda claro la potencialidad de Ajax, que para la mayoría ya lo estaría antes de esto, también como nos facilita el trabajo jQuery. Pero también es cierto, también muy conocido, es que el trabajo con Ajax, este tipo de relaciones asincrónicas con el servidor, plantea una serie de problemas que hay que saber solucionar. Vamos a ver entonces cómo jQuery nos permite solucionar el tema de los problemas de Ajax con los eventos. Planteemos entonces, para ver esto, para empezar, un problema práctico. Supongamos que queremos destacar todos los elementos H3 que aparecen en la página cuando pulsemos sobre ellos. El código para llevar a cabo esto es sencillo, tienes ya que saber cómo hacerlo. Recuerda que significa que cuando pulsemos, por tanto cuando tenga lugar el evento clic, se ejecute sobre una determinada etiqueta que tendrá que ser el selector. Por lo tanto, una acción que en este caso es aplicarle o dejarle de aplicar una clase. Esto ya lo vimos, estaría bien que pararas el video tutorial, intentaras hacerlo por tu cuenta. Si no lo tienes claro, voy a dar una pista ahora dentro de un momento.
Si ya lo tienes claro, empieza a hacerlo por tu cuenta, si no, espera a la pista. La pista es el uso del método toggle class, con el que ya trabajamos, y que si recuerdas lo que hace es que cuando se pulsa, en este caso también es con el uso de clic, esto prácticamente es lo mismo que queremos hacer nosotros, solo que en lugar de párrafo se lo queremos aplicar a la etiqueta H3. Hace que cuando se pulse, si está aplicada a la clase, deje de estarlo, y si no está aplicado, que se aplique. Por tanto, hace que en este caso se le esté aplicando un color de fondo y deje de aplicarse, como vemos. Pues exactamente, prácticamente esto es lo mismo que queremos hacer. Hazlo en nuestro ejemplo concreto. Con todo lo que estás viendo aquí tiene que estar ya clarísimo. Si a pesar de esto no das con la respuesta, pues entonces está claro que tienes que practicar más. Hay en esta época en la que vivimos una especie de exuberancia, por no hablar de charlatanería, con la importancia de la aplicación de determinadas técnicas, métodos en el aprendizaje, que desde luego que es cierto, pero que también es una obviedad. Pero libros y libros y libros que no valen para nada en muchas ocasiones, pues una frase que repito muchas veces, que sí que en sí mismo ya esto da una auténtica orientación sobre la base de educación, que es que a nadar nadie aprende viendo cómo nadan los demás. Para nadar hay que echarse al mar y empezar a mover los brazos y ser capaz de aprender a hacerlo. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Puedes estar viendo los vídeos, entender lo que se dice, si no practicas de poco va a servir. El problema es que alguien cogerá esa frase genial de que para aprender a nadar hay que echarse al mar y mover los brazos, que dijo Piaget, y hará un auténtico compendio de miles y miles de folios en los que no aportará absolutamente nada. Cobrará seguro alguna enorme subvención, los expertos en cazar subvenciones tan conocidos del Estado, y al final no habrán aportado nada. Cuando no valga absolutamente para nada, pues le echarán la culpa a los profesionales de esto, que se están dejando la piel en las aulas todos los días. Esa es la realidad, y esa es la razón por la que tantos estamos tan cansados de tanta charlatanería. Aquí tenemos ese código que, como vemos, es prácticamente el mismo que veíamos en la página de jQuery. El selector, la etiqueta H3, el evento, el click, y la función, lo que va a ejecutarse es que en des, por tanto en los H3, el método toggleClass aplique la clase destacado o haga que deje de aplicarse. Clase destacado que tenemos en nuestro archivo CSS. Regla de estilo que aquí vemos, simplemente le da un color de fondo y la fuente la convierte en itálica. Simplemente eso. Si vamos a nuestro código HTML, podemos ver que la etiqueta H3 está aplicada a las letras que aparecen encima de los botones. Ahí podemos verlo. Como en este caso se les aplica esta etiqueta H3. Si probamos de nuevo en el navegador, vemos como si pulsamos sobre esas etiquetas H3, se ejecuta el des y la clase toggleClass hace que cuando pulsamos una vez se le aplica la clase, cuando volvamos a pulsar se le deja de aplicar esa clase. Así que por lo tanto esto funciona, pero bueno, tampoco nada nuevo, esto ya sabíamos que era así, y nada más. ¿A dónde queremos ir a parar entonces? Pues a donde queremos ir a parar es a lo que ocurre con las etiquetas que se crean de modo dinámico cuando se ejecutan consultas AJAX. Aquí lo tenemos, en este caso es con el JSON para la letra B, pero también existen las otras letras, como el término aparece también, como vemos, en una etiqueta H3. Por tanto, existen otras etiquetas H3 que van a estar dentro del diccionario, pero el problema es que esas etiquetas no existen cuando se carga por primera vez la página, porque se cargarán dinámicamente y se crearán dinámicamente más tarde cuando se lleva a cabo esta consulta. ¿Qué ocurre? ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, vamos a probarlo, pero ya de entrada decir que no funcionan, por lo que decíamos antes, cuando se carga en un principio la página no existe este H3 y por tanto el toggleClass que estamos utilizando no sirve. Si lo volvemos a ver en el navegador, aquí como ya sabemos ocurre, pero si cargamos en el JSON, pero con nosotros sería igual. Aquí término, donde aparece, es una etiqueta H3. Si pulsamos sobre ella, sin embargo, no ocurre, como vemos. Lo que ocurre aquí, no ocurre aquí.
Por tanto, a esta etiqueta H3 no se le está aplicando ese toggle class. Es un ejemplo de los problemas que plantea esta carga sincrónica de información mediante el uso de las técnicas Ajax. Veremos qué soluciones podemos aplicar. Estamos, por tanto, ante un problema general con los gestores de eventos y las llamadas Ajax. La clave para poder solucionarlo es que los elementos cargados deben tener sus gestores de evento, los que van a dispararlo, que se vinculen en el momento apropiado, que es justo lo que no ocurre ahora. Una primera alternativa es que ese comportamiento que queremos que se ejecute, que en este caso es el uso del método toClass, incluirlo dentro de una función y llamar a esa función en el momento en el que se ejecute la consulta Ajax. Sería un primer sistema que funciona. Vamos a probarlo. Veamos entonces cómo modificar el código. Como decíamos, para empezar, lo que vamos a hacer es incluir esta parte que aquí vemos dentro de una función. Vamos a crear una variable, a la que llamamos, por ejemplo, vincular comportamientos, que será la que tengamos que llamar posteriormente. Y dentro de ella, ahora, creamos la función y simplemente cerramos las llaves de esta función. Así que ahora lo único que hemos hecho es que esta ejecución del clic sobre los H3 esté guardado como función dentro de una variable a la que llamamos vincular comportamientos. Para que se ejecute en un principio, pues ya lo que hacemos ahora es una llamada a vincular comportamientos. Si lo hacemos así, de momento tendríamos exactamente el mismo resultado que estábamos viendo, pero ahora contamos con la función guardada en esta variable para poder aplicar siempre que tenga lugar una petición Ajax, y cuando nos lo devuelva le decimos que se ejecute también vincular comportamientos, con lo cual ahora sí tenemos vinculado el evento al momento en el que tiene lugar como queremos y que era lo que no ocurría antes. Así que, por ejemplo, si vamos a cualquiera de los botones que tenemos, cualquiera de ellos, si ahora cuando se ejecute dentro de la función, aquí además del fade in, le indicamos que se ejecute vincular comportamientos, con esto ya tendremos conseguido que esa etiqueta H3 también se le aplique el toggle class. Así que si volvemos a cargar en el navegador, pulsamos sobre cualquiera de las etiquetas H3 que están sobre los botones y como vemos funcionan exactamente igual las veces que pulsemos. Si ahora pulsamos en el botón A, como vemos se ha cargado, pero observa que ahora si pulsamos aquí, recuerda que esto también es una etiqueta H3, observa como también se carga. Así que de momento solucionado, parece, porque de nuevo ahora nos encontramos, con esto nos funciona, pero si ahora después de haberlo hecho alguna vez aquí, queremos volver a pulsar aquí, observa como ahora donde no nos funciona es aquí. El tema aquí se encuentra la solución en los alcances, porque ahora observa como aquí sigue funcionando. Pero lo que ocurre sobre las letras es que el toggle class se está aplicando dos veces, y si aplicamos dos veces un toggle class es como no haber aplicado nada, porque lo que hace es desactivarlo, como ya sabemos. Por tanto, no funciona por eso. Tenemos que ver un modo de limitar el alcance para que este toggle class que aplicamos aquí no se le aplique a las otras partes del DOM. Y para solucionarlo, como decíamos, es un problema de alcances. Vamos aquí, al crear la función, pasarle un parámetro que vamos a llamarle así justo alcance, y ahora aquí cuando ponemos ese como selector H3, alcance, para que sea justo para eso. Y ahora cuando llamamos a la función le pasamos des para indicar que se aplique al alcance en el que se encuentra en cada caso. Así aquí, que es en el body, se aplicará al body. Sin embargo aquí lo que tenemos que hacer ahora cuando llamamos a vincular comportamientos es des, y por tanto aquí ahora será dentro del diccionario, que es donde lo estamos aplicando. De este modo ahora sí ya no se llamará dos veces cuando pulsemos, sino que se llamará solo una vez, que es lo que queremos. Así que ahora sí, si cargamos la página, de momento, si pulsamos sobre los H3 que están sobre los botones, como vemos funciona correctamente. Al que se lo aplicamos aquí,
pulsamos sobre cargar, nos lo carga, y ahora si pulsamos, como vemos, también se le aplica a este H3. Pero ahora, cuando pulsamos aquí, no se aplica dos veces, sino que con el uso de des, con el alcance, se le sigue aplicando solo una vez, así que sigue funcionando correctamente también como queremos. Así que logramos lo que queríamos y superar esas limitaciones del uso de Ajax. El sistema funciona, pero tenemos que aplicar esa llamada a la función cada vez que queramos utilizarlo en los distintos elementos. Puede ser una buena solución en ocasiones, pero contamos también con la posibilidad de usar lo que se denomina event bubbling, que sería algo así como el burbujeo, cuando un evento podemos hacer que esté vinculado no a los elementos que se carguen, sino a un elemento antecesor común que tengan, lo cual, como vamos a ver ahora, nos soluciona muchos de estos problemas. Aquí vemos este nuevo código. Tenemos que desactivar, comentar el anterior, y siempre con estas líneas vamos a conseguir que todos los elementos H3 se les aplique toggle class de forma correcta. Para ello, como vemos, lo que hacemos es cambiar el selector a body, y por tanto todos los elementos H3 están dentro del body. Y posteriormente, como vemos, con un condicional event target, si el destino es un H3, pues en ese caso que se ejecute toggle class. Simplemente con esto, todos los H3, tanto cargados al principio como que se carguen posteriormente con evento Ajax, ya nos funcionarán. Es un ejemplo de este event bubbling. Como vemos, aquí el selector es body, pero después a quien le vamos a aplicar el evento es a H3. Todos los H3 tienen un antecesor común que es body, y es de lo que nos aprovechamos para este event bubbling. Vamos a probarlo y veremos, ya digo, comentando, desactivando el código anterior, simplemente con estas líneas. Ahora todos los H3 van a funcionar de modo correcto. Aquí lo vemos, si pulsamos sobre cualquiera de las letras, todas tienen el H3 aplicado, así que, como vemos, funciona. Si ahora cargamos cualquiera de los sistemas que tenemos en el cargador diccionario, en el DIP diccionario, observa como ahora también el H3 de cualquiera de ellos se le aplica también mediante este event bubbling. Cualquiera que fuera funcionaría exactamente igual como vemos. Y desde luego estos también siguen funcionando, ya que ahora no hay solapamiento de los dos sistemas. Pues con esto terminamos de ver este apartado del curso dedicado a Ajax y también un bloque, este primer bloque en el cual hemos profundizado en todo lo fundamental que nos ofrece jQuery. Se ha hecho un poco más largo porque quería terminarlo, y vamos ahora a hacer un resumen de lo que llevamos visto y de lo que nos queda por ver para terminar. Porque con esta primera parte del curso ya nos hemos hecho con las herramientas principales que nos ofrece jQuery. Ya sabemos cómo trabajar con los selectores, eventos, efectos, la manipulación del DOM y las peticiones asíncronas al servidor. Pues ahora vamos a empezar a ver distintas combinaciones de estas técnicas para poder mejorar nuestras páginas web de modos nuevos y muy interesantes. En los siguientes videotutoriales vamos a centrarnos en el trabajo con tablas y con formularios y cómo mejorarlos con el uso de jQuery para hacerlos más legibles, más usables y mejorar también su aspecto visual. No estamos hablando de tablas como medio de diseño, algo que está totalmente descartado en la actualidad mediante el uso de hojas de estilo, pero las tablas siguen siendo clave para la presentación y ordenación de información en nuestras páginas, tanto sean estáticas como dinámicas recuperadas de una base de datos. Pues en el siguiente video tutorial empezamos este segundo bloque del curso, en el que ya vamos a ver de modo más práctico cómo combinar estas herramientas de jQuery para crear situaciones reales para usar en páginas web. De momento nada más, quedamos aquí por hoy en este video tutorial un poco más largo. Os habló Jesús Conde, nos vemos.